Bueno, reportan inundaciones en Canadá. Ayer en Pierre en Twitter y en diferentes redes han estado mostrando estas inundaciones pues bastante interesantes. Y miren, ante el reciente sismo, según los científicos japoneses, allá en el sismo que se dio de 6.9 en Japón, los científicos aseguran que en esa zona podría haber un megasismo en esta región del sur japonés. Esta es la primera vez que vemos que un gobierno advierte desde antes un potencial sismo. Les está pidiendo a la gente que no entren a comprar cosas de más, o sea que vamos, que se la lleven calmada. Ayer les comentamos que las playas en esta región han sido cerradas precisamente por los riesgos que puede haber de que el sismo genere un tsunami. También a las personas, aunque no es una evacuación obligatoria por ahora, a las personas que tengan algún tipo de padecimiento, que tengan algún tipo de problema y que evacúen muy lento, les pidieron que si ellos querían pudieran evacuar. Sería entre 1 y 2 semanas en las que ellos creen que podría venir el sismo, o si no sucede, quiere decir que entonces podría extenderse muchísimo más el tiempo y se cancelaría la alerta. Pero de momento hay una alerta en Japón ante esta posibilidad. Las autoridades de Japón instaron a la gente a habitar con algún familiar que viva en otra zona, en dado caso que así lo consideren, porque no es obligatorio todavía, y también piden evitar el acaparamiento. Dice, ante la ansiedad por que puede generar un posible megaterremoto, se disparó la compra de demanda de kits de desastre y artículos de primera necesidad. Se empezaron a comprar un montón en las tiendas. En su primer aviso de este tipo, la primera vez en la historia que avisan algo así, la agencia meteorológica aseguró que era más probable que se produjera un gran terremoto tras el sismo de 7.1 en el sur. Por cierto, dejó 14 personas heridas. Ninguna persona perdió la vida. El sábado, en el supermercado de Tokio, se colocó un cartel pidiendo disculpas a los clientes por la escasez de ciertos productos que atribuyeron a algo de compras de pánico, de acaparamiento, y están pidiéndole que, bueno, que no lleven cosas de más. Se avecinan posibles restricciones de ventas, también decía el cartel. Todavía no hay restricciones, pero podría ser que haya restricciones a ciertos productos para que pues alcancen a más personas. El día de hoy por la mañana, el sitio web del gigante japonés de comercio electrónico Rakuten mostró que los baños portátiles, los alimentos en conserva y las aguas embotelladas encabezan la lista de los artículos más buscados. En Tokio, algunos residentes estaban intensificando su preparación para los desastres. Los expertos enfatizan que el riesgo, aunque es elevado, sigue siendo bajo. Y el ministro de Agricultura y Pesca insta a la gente a abstenerse de acaparar bienes excesivamente. Hay otros sismólogos que creen que el temblor del viernes no tiene un vínculo directo contra el megaterremoto esperado en Nangai-Touk. Pero hay otros que dicen que sí, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el debate científico, digamos, entre expertos sismólogos. La emisora pública, la NHK, asegura que se debe tener cuidado con spam que están enviando a través de puesta información del sismo. Se das cuenta, mandan información como que es del sismo de Japón y le das clic y te lleva a sitios para adultos o otras cosas. Aseguran que hay 4 grandes placas tectónicas en Japón, un país, por cierto, de 125 millones de habitantes. Y en este país, en Japón, más o menos hay 1500 sismos cada año. La mayoría son menores, evidentemente. Hay que recordar que el 1 de enero hubo un sismo de 7.6 en otra zona, ¿no? Del lado del mar de Japón, hacia esta región. En esta ocasión, uno de 6.9 en esta zona, pero este cree que sea un activador de un sismo más grande. Es por eso la preocupación que hay en estos momentos. Yéndonos a otros asuntos, a otros temas, a aviones de la OTAN habrían interceptado aviones de reconocimiento rusos sobre el mar del Báltico. Vamos hacia esa región y qué es lo que está pasando en el mar Báltico. Miren, hacia esta zona, hacia este lugar, un avión de reconocimiento ruso estaba sobrevolando por la región del mar Báltico, que provocó el despliegue de aviones de combate de varios países de la OTAN, los interceptores del norte de Alemania, Suecia y la misión de policía aérea del Báltico de la OTAN despegaron para asegurar el espacio aéreo de la alianza y escoltar el avión de reconocimiento marítimo ruso Il-20M
fuera del área. El avión volaba sin plan de vuelo ni contacto con el control de tráfico aéreo civil, aseguran, o sea, iba pues básicamente como a escondidas, ¿no? Rusia utiliza el espacio aéreo internacional para vuelos militares de conformidad con la legislación de aviación aplicable, dicen los rusos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas alemanas han declarado que los aviones militares rusos casi siempre vuelan sin una señal de identificación de sus transpondedores, lo que los hace invisibles para el control de tráfico aéreo, y eso también es un riesgo. Los vuelos se acercan a los aviones rusos al espacio aéreo de la OTAN dicen ellos, sin entrar directamente al espacio de la OTAN, pero rozando la zona y en modo sigiloso. O sea, entran en el modo sigiloso y eso también pues hace que haya reacciones por parte de la OTAN. También, fíjense, hablando de aviones pero militares de China y de Filipinas tuvieron un potencial encontronazo. El ejército de Filipinas ha acusado el día de hoy a aviones militares chinos de haber acosado a uno de los aviones que patrullaba sobre el arrecife en disputa en el mar de China Meridional, mientras China ha denunciado un nuevo acto de provocación filipino en el nuevo episodio de una gran tensión que se vive en esa zona y que un día dialogan, como les digo, y al otro día vuelven a las confrontaciones. El comandante del ejército de Filipinas, el general Romeo Brauer, habría denunciado que estos dos aviones de la Fuerza Aérea China ejecutaron una maniobra muy peligrosa a eso de las 9 de la mañana del día de ayer, al interponerse en el rumbo de una patrulla aérea filipina y de disparar bengalas en su trayectoria sobre el arrecife de Scarborough. Esto, pues, tensa aún más la situación en aquella zona. Y miren, la Marina Real, o sea, la Marina del Reino Unido, está vigilando a los buques de guerra chinos que navegan por aguas del Reino Unido. Últimamente se han visto barcos chinos en el Reino Unido. O sea, fíjense en dónde andan ahora los barcos chinos, ¿no? Navegando por estos rumbos. Lo que hacen los barcos ingleses, Marina Real, ¿no? De la Marina Real, pues es vigilar la zona, ¿no? Según lo que han visto, 2 buques de guerra chinos han estado muy cerca de las aguas del Reino Unido y estos pues han sido vigilados por una fragata británica, asegurando que ese tránsito es muy poco común. Es muy raro ver a barcos militares chinos por esa zona. Se les hizo el monitoreo de buques de guerra extranjeros. Es una operación rutinaria para la Armada, pero es mucho más común que el Ministerio de Defensa haga público el seguimiento de buques rusos, pero no de China, ¿no? Es muy raro que sea de China, ¿no? Que despliegue de aquel lado el Ejército Popular de Liberación de China, ¿no? Que desplieguen buques armados en la zona, ¿no? El Ministerio de las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, aseguró que estas escoltas son una clara demostración de cómo la Marina Real continúa protegiendo la soberanía de las aguas del reino, pues parte también de lo que ha estado sucediendo. El buque de apoyo de la Armada China, Hong, visto hace poco por la Armada Naval, es el barco que fue visto, uno de los barcos que fue visto en la zona. Los barcos chinos pasaron inicialmente por aguas del Reino Unido en camino a San Petersburgo para participar en un evento anual llamado el Día de la Armada Rusa a finales de julio. Regresaron hace un par de semanas y ahora han vuelto a pasar por la zona, cosa que les ha extrañado. La Armada afirma que no es habitual que barcos chinos transiten por aguas del Reino Unido bajo la idea de que están del otro lado, ¿no? O sea, que están bastante lejos, ¿verdad? Pero eso es un tema que obviamente llama la atención. Bueno, vámonos a otro asunto también importante. Hay un nuevo tratado de la Organización de las Naciones Unidas, un nuevo tratado de la ONU sobre los delitos cibernéticos que también podría ser un problema para los derechos humanos. Cuidado con esto. Las Naciones Unidas aprobó ayer un primer tratado internacional sobre delitos informáticos. La iniciativa tuvo apoyo a pesar de la oposición de algunas empresas tecnológicas y los grupos de derechos humanos que advierten que el acuerdo de la ONU va a permitir a los países ampliar la vigilancia electrónica invasiva con el pretexto de que están investigando, van a poder también pues estar digamos analizando tus conversaciones y tus cosas privadas, digamos. Los expertos de esta organización aseguran que el tratado socava los derechos humanos globales de libertad de expresión porque tienen cláusulas que los países podrían interpretar para procesar internacionalmente cualquier presunto delito que tenga lugar en un sistema informático. Según lo que dicen, la sala de reuniones de la ONU habría aplaudido esta adopción de la convención, pero los grupos de derechos humanos afirman que esto podría ser un riesgo. Puede ser utilizado como una herramienta para violaciones sistemáticas de los derechos de las personas. El tratado se llama, por cierto, la Convención de la ONU sobre los delitos cibernéticos. Hay que estar muy atentos a ese tema. Y bueno, pues vámonos a otro asunto también importante.